Muy buenas, familia. Decirle que este vídeo es un extracto de los directos que realizo en la Dimensión Voldemora, esa plataforma de color morada, vamos, la que es innombrable. Denle like si les gusta este vídeo y quieren más contenido, y por supuesto les agradecería muchísimo a que se suscriban también para estar al día. Si quieren saber más, estoy en las redes sociales y la comunidad de YouTube. Ahora sí, disfruten del vídeo. Arigato José y más, así que darle caña. Yeah. El 32X, la seta de Sega, probablemente el periférico más infame de la historia de Sega. Y con razón, a mediados de los 90, en pleno cambio generacional, alguien en Sega tuvo la brillante idea de lanzar este aparato al mercado, que en teoría convertía a la Mega Drive de toda la vida en un cacharro de nueva generación, capaz de renderizar mundos poligonales como los del PC o el de las recreativas. Y a ver, era verdad, realmente desde un punto de vista técnico por lo menos el 32X cumplía lo que prometía. Consiguió que un sistema como Mega Drive, caduco tecnológicamente hablando, pudiera reproducir conversiones muy dignas de juegos como Virtua Racing o como Virtua Fighter. Esta edición la quiero. Este Sonic que está detrás de su cabeza la quiero yo. El problema no era ese, ni siquiera lo incómodo que podía ser, con todos esos cables para enchufarlo. No, Vaya portadas alternativas, trae una portada americana. Dándome cuenta ahora. Mira, la Game Boy de mi hermano. Esta es la de mi hermano. Bueno, él tenía la gris, sí. La primera Game Boy, la que no estaba coloreada. Y ahora la mía era la Game Boy Color. El problema era que el 32X no tenía ningún sentido. Apareció en el mercado unos pocos meses antes que Sega Saturn. Y claro, ¿quién en su sano juicio iba a comprarse un 32X cuando la nueva generación estaba a la vuelta de la esquina? El 32X no llegó ni a los 2 años de vida. La propia Sega canceló el proyecto el año 1996, dejando tirados a todos sus compradores. Apenas aparecieron juegos y los que aparecieron no eran nada del otro mundo. Normal, si hubierais tenido que elegir entre desarrollar para el 32X o para la Saturn, ¿vosotros qué hubierais hecho? El 32X, tecnológicamente hablando, es un aparato fascinante, de verdad, pero fue víctima de su peor enemigo. Ah, lo mostraste pero con solo diferente. Esta es la historia del 32X, una consola olvidada, o periférico olvidado, qué sé yo, venga. ¿Qué sé yo? Oh, qué buen opening. Os confieso algo, echo de menos poner mis openings en YouTube. ¿Qué os parecería si en mitad de directo pongo el opening como nada? Pongo ahí, bueno señores, vamos a la cerecita y pongo Westmore, wake up. Lo pongo ahí el opening, ahora me están dando ganas de poner openings. Kingo, ¿qué tal? Oli, hace King, ¿vale? Ah, no es ese, es el del... Sí, es el del aniversario. Mirad cómo se coloca, cómo se penetra la consola. Vaya. La historia del 32X es la historia de la carrera por los 32 bits de Sega. Una historia que seguro que ya os la conocéis de memoria, ni que sea porque la he contado ya 1000 veces. Pero recapitulemos. Estamos a principios de los años 90. Sega y Nintendo están enfrascadas en plena guerra de consolas con su Mega Drive y su Super Nintendo respectivamente. Pero el público empieza a clamar por una nueva generación, una capaz de replicar los impresionantes entornos tridimensionales que llevaban tiempo ya dejándose ver en los PC o en los recreativos. Claro, imaginaos, estamos en el año 1993. ¿Qué contenido hago normalmente? Videojuegos. Los domingos anime, los lunes Pinku reacciona y de martes a sábado gameplays y videojuegos. Super Nintendo, pues puede jugarse a esto, a ver, está muy bien. En PC, mientras tanto, están dándole caña al Doom. Y en los recreativos lo está petando el Virtua Fighter. Se sabe que desde tan pronto como el año 92, en Sega ya habían empezado a trabajar en una consola de nueva generación. Estamos hablando evidentemente de Sega Saturn, que verá la luz en Europa el verano de 1995. Pero en Sega había miedo. Había miedo a esa nueva generación. Para empezar, había miedo de que sus desarrolladores no consiguieran estar a la altura del reto. El salto técnico, consideraban, era demasiado grande. Vale, mirad. Esta Game Boy era de mi hermano y esta es mía. Esta es la color, pero la mía es rosa.
Había miedo también al precio que tendría esa nueva generación. No solo por su circuitería, es que en aquel momento los lectores de CD... Sobre todo Sega. Alucard, te olvidas de Sega. Contenido Sega, pero no, soy amante de los retro RPG y cosas, y novelas gráficas también, otaku sin vida social y etcétera. Eran muy caros, y en Sega temían que su público no estuviera dispuesto a desembolsar los casi 500 euros que iba a costar el sistema cuando apareciera en el mercado. Y en último lugar había... Cualquier cosa en mi canal de YouTube. Miedo también a los rivales, no a Nintendo, no, sino a sistemas como Atari Jaguar, como la 3DO... Ay, es verdad, la Panasonic esa. Que pretendían aprovechar esta sí la vi yo. Me cago en todo. Esta sí la vi yo, ¿qué coño? Nintendo se habían quedado obsoletas para tomar por la fuerza el mercado. Me encanta que mi propio chat sean los que hagan spam por mí, gracias. Sega había miedo, mucho miedo, y fruto de ese miedo, ni más ni menos, es como nace el 32X. Menuda forma de empezar un proyecto comercial, ¿verdad? Por miedo. La conclusión a la que llegaron en Sega era simple. Necesitaban un sistema que sirviera textualmente de puente entre la antigua y la nueva generación. Un sistema que sirviera a los desarrolladores para acostumbrarse al desarrollo de juegos poligonales. Un sistema barato que no asustase al público. Y un sistema que sirviera para llenar el vacío hasta que apareciera pues Sega Saturn. En aquel momento ni siquiera se les había pasado por la cabeza que este sistema pudiera ser un periférico para Mega Drive, que pudiera ser la seta. Eso llegaría más adelante. La principal particularidad de aquel proyecto, sin embargo, sería su equipo al cargo. Hasta entonces todos los sistemas de Sega, pues la Master, la Mega, la Game Gear, todos habían sido desarrollados en Japón por el equipo liderado por el legendario Hideki Sato, jefe de desarrollo de Sega. Pero el 32X no, el 32X... ¡Oh, Kingo! Eso pues fue lo de mi familia. Espero que te guste mucho el contenido. Y no dudes de pasarte por mis redes sociales y por mi canal de YouTube. Ahí subimos todos los gameplays, todos los directos que jugamos. ¿Y por qué este cambio repentino? Bueno, hay muchas teorías al respecto, las cuales yo resumo en dos. Las del mal rollo y las del buen rollo. Las teorías del mal rollo nos cuentan que el 32X es fruto de lo que algunos historiadores han llamado la guerra civil de Sega. Supuestamente a mediados de los 90 había muy mal rollo entre Sega Japón y Sega América. En teoría porque los japoneses estaban envidiosos de sus colegas norteamericanos. Resulta que el equipo de Sega América había conseguido lo imposible. Logró convertir a Mega Drive, contra todo pronóstico, en un éxito de ventas. Poniendo contra las cuerdas hasta la entonces imbatible Nintendo. Algo que en hacía con Nintendo. Nunca consiguieron. La guerra de consolas no existió en Japón, donde Nintendo siguió siendo la número uno imbatible del mercado. Y aquello, supuestamente, insisto, creó muchas tiranteces entre ambas sucursales. Ni que fuera porque Hayao Nakayama, el presidente de Sega, el mega jefazo de Sega, estaba constantemente picando a su personal, ¿no? Iba por ahí diciéndoles, oye, pues, ¿por qué no podéis ser como los americanos? Hola, Kili, ¿cómo estás, cariño? Bien, yo bien. ¿Por qué no sois como ellos, Ahí creando buen ambiente laboral. Por lo que la leyenda asegura que, bueno, que si en... Empezando con un lunes de mierda de la mejor forma posible, reaccionando cosas. Ahí creando buen ambiente dándoles laboral. Alegría. Por lo que la leyenda asegura que, bueno, que si en Sega Japón tenían oportunidad de fastidiar un poquito a sus compañeros de América, bueno, pues que lo hacían. Por ejemplo, negándose a enviar prototipos a tiempo, o pasando documentación sin traducir, en plan de, búscate la vida. El caso es que en Sega América querían tener un papel más importante en el desarrollo del hardware de Sega, querían formar parte de aquel proceso. Lo demostró sin ir más lejos Tom Kalinske, el jefe de la filial norteamericana durante aquellos años. Bien conocidas son las leyendas de que Kalinske negoció con Silicon Graphics o con la misma Sony para desarrollar un proyecto conjunto de nueva generación. Proyectos desestimados en Japón y que, como ya sabemos, acabaron desembocando en Nintendo 64 y PlayStation respectivamente. Cierto. Los más férreos defensores de la teoría del mal rollo aseguran que en Sega Japón estaban hartos de que Sega América estuviera constantemente metiendo sus narices en sus asuntos, por lo que decidieron darles un proyecto menor, uno en el que no molestasen demasiado, mientras ellos se ocupaban de lo verdaderamente importante, ¿no? Es decir, de la Saturn. Y este proyecto, pues sería esta consola puente que os comentaba, ¿no? Un proyecto que estos mismos defensores del mal rollo, por cierto, aseguran que fue diseñado en una servilleta de hotel. Pero no vayamos todavía por ahí. En una servilleta de hotel. Hay aspectos de la teoría del mal rollo que me parecen acertadas. En general creo que está bastante alejada de la realidad. Quiero decir, nadie en su sano juicio, y menos con miles de millones en juego, da un proyecto por despecho, ¿no? Para que les dejen en paz.
Pero los episodios protagonizados por Kalinske sí nos demuestran que estamos con el vídeo de la 32X de la Sega Mega Drive. Japón consideraban a la gente de Sega América, bueno, digamos que un equipo de segunda. Ni entonces, ni más adelante, en pleno desarrollo de la Dreamcast, por ejemplo, los japoneses demostraron ser muy transparentes con sus colegas. Más bien todo lo contrario. Un poquito, la teoría sí. del buen rollo, por contra, afirma que Sega Japón cedió este proyecto a los norteamericanos, pues por todo lo contrario. Porque estaban tan enfrascados en Saturn que necesitaban a un equipo de confianza que mientras tanto desarrollase este proyecto puente, este proyecto paralelo. La historia asegura que en el CES de 1994, que era entonces la mayor feria tecnológica en Estados Unidos, Hayao Nakayama de nuevo, en persona, convocó a todo el equipo técnico de Sega América para explicarles la situación. La idea original de Nakayama era desarrollar una suerte de Mega Drive 2, ¿no? Que fuera una versión actualizada de la consola, que tuviera un poco más de paleta de colores, que pudiera hacer un poco de 3D, un poco en la línea de lo que había demostrado ya la conversión de Virtua Racing para Mega Drive, que utilizaba un chip gráfico extra en el interior del cartucho. El problema es que el proyecto tenía que estar listo para aquellas navidades, para antes del lanzamiento de Saturn. Y claro, la feria se celebró en enero. ¿Qué hacer ante este problema? Fue el propio Joe Miller, el líder del proyecto, quien tuvo la idea. Hacer una videoconsola en tan poco tiempo era imposible, así que ¿por qué no en su lugar aprovechar la Mega Drive? Es verdad, ¿por qué no aprovecharla? Es cierto, hubiera estado guay, extra, ¿no? Pues parecido al chip SVP de Virtua Racing. También. Claro, Joe Miller defendía, oye, es que hay 40 millones de consolas en el mercado, hay 40 millones de Mega Drive, la gente conoce el sistema. Era plausible, se podía hacer en poco tiempo y era una idea razonable hasta cierto punto, ¿no? Así que, dicho y hecho. Allí mismo, Joe Miller y los suyos cogieron las servilletas del hotel y se pusieron a diseñar la arquitectura del que sería el 32X. De ahí la leyenda urbana de que el sistema fue ideado en una servilleta de hotel, aunque Miller asegura que estuvieron toda la noche gastando todo el papel que tenían a mano, hasta el del váter, para seguir trabajando en este diseño. Y así nace el 32X, en enero de 1994, en una habitación de hotel, a causa del miedo que tenían en Sega a la nueva generación. Y con esto, señores, es el futuro de los videojuegos. Dios mío. Augurios... Augurio es muy malo. Me gusta estas introducciones. Sí, que supuestamente tendría tanta tecnología que tridimensionarían todo. Sí. Joe Miller, el 32X, el proyecto Marte, como lo llamaban en Sega, acabó siendo un periférico para Mega Drive. Era muy sencillo, se conectaba el aparato en la ranura de cartuchos de la consola, se conectaba a la corriente, se conectaba con un cable a la propia Mega Drive y ya estaba listo. No tenía mayor misterio, aunque sí, era un poco molesto tanto follón de cables y más si tenías también el Mega CD conectado. Cada uno tenía su propio conector de corriente y es que no eran precisamente pequeños. Sí, o sea, la consola y esto, ¿veis? Se conectaba a la corriente aquí. A ver, yo nunca tuve este periférico, pero lo llegué a ver en salones. Y a mí me explicaron que si tenía dos corrientes, esto era normal. Pero ¿quién mejor que mi buen amigo Tentáculo Púrpura, que es precisamente quien me ha dejado la seta para el vídeo, para explicarnos cómo se conectaba este cacharro a la consola Mega Drive? Tentáculo, va para ti. Amiguito Fons. Ah, vale. Tiene un amigo Tentáculo también. Pues que sepas que tengo un pulpo entero. Y es súper majo el pulpito. Cuando tenías todo y funcionando era increíble. Ese salto de los 16 a los 32 bits era una pasada. Y tenías esa sensación que estamos perdiendo hoy en día de esto es el futuro. Esto es el futuro. Azúcar de escuchar lo que voy a decir, familia y Pinku. Con el Mega CD y la Z dicen que la consola parecía en soporte vital. Ya. Es verdad. Pero claro, para tener listo todo el sistema era un poco engorroso y más teniendo el Mega CD por ahí debajo. Los cables de vídeos son bastante soportables. En el Mega CD era bastante simple y en el 32X tenías que puentear la Mega Drive con el 32. Sí, señores, es un calvo. Sí, señores, es un calvo. ¿Pasa algo? Es un calvo, sí. Para poderla ver por la tele, vaya, tampoco... Antes de enchufarlo tenías que montar ese tipo de Tetris... Perdón, columns de periféricos. Es verdad, columns de periférico. ¡Ostras, qué buena la referencia! Columns de periférico. A ver quién la entiende. ¿Quién es tan ceguero que lo entiende? Uno era un adaptador para la Mega Drive 2.
a la que si le ponías el 32X, este tenía un juego que podía ocasionar algún mal contacto. Así que este plástico sujetaba mejor el champiñón. Sí. Y aquí el cacharro más bizarro. Estos hierros que parecen los brackets de Chihuahua, unos hierros que mantenían las pestañas de la ranura de la Mega Drive abiertas a la par que hacen un contacto con el propio 32X para supuestamente... Dios mío, esto lo inventaron en un baño con eliminar las servilleta. interferencias electromagnéticas que estas conexiones podían producir. Pero ¿y la corriente? De eso no te librabas y todos sabemos el tamaño que gastan los transformadores de Sega. Joder, es verdad. Antes eran así de grandes, ¿eh? Vale, antes eran así. Las consolas, no es coña, pesaban más que la consola misma. Yo lo pillé eso que no juega alcohol. Un calvo, los calvos son malvados. Pues este parece simpático. Bueno, no, mentira, tiene este pulpo. Tiene este tentáculo y sé de dónde viene. ¿Habéis jugado a aventuras gráficas? Esto es un maligno. Esto es un maligno de las novelas gráficas. Entonces sí es malo, señores. Es malo. David, ¿qué tal? Sega of America lanzó para su país, solo para su país, el Sega Power Strip. O sea, un ladrón que llamamos aquí, vaya. Aschugar dice joder, a Sega le gustaban grandes. Hombre, sí. Así soy yo, que le gustan las cosas grandes. ¿Qué tal? Hostia, mira, el enchufe japonés este de las 3 ranuras. Hostia, qué guapo, este lo quiero yo. Esto lo quiero yo para mi cuarto. Me cago en la leche. Hola de aquí. Yo quiero para esto. Que no se pisara qué guapo un está. transformador con otro. Incluso dejando más de 1 centímetro entre ellos. Con las letras Sega entre el enchufe y enchufe. Qué guapo, Y un me flamante gusta. LED rojo sobre la S para saber que lo tenemos conectado. Yo nunca he visto así diseños de enchufe de ladrones. Bueno, Mama Pig me llama esto ladrón, ¿no? Como que reparte la electricidad en uno mismo, ¿no? Pero Eso pero sí, así con el diseños, interruptor ¿no? de encendido lo tenías en un lateral para no apagarlo sin querer con esos mastodontes de Sí, transformador. total. Un besito. Ay, ay, qué bonito. El 32X, como afirmaba su campaña publicitaria, convertía... Oye, qué tan buena cámara tiene este señor para que se vea súper bien. No sé, y se mueve en 60 FPS la cámara. Tiene que ser una profesional o de estas cámaras colgadas, pero que son como caras. afirmaba su campaña publicitaria, convertía a Mega Drive en una consola de 32 bits. Bueno, más o menos. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, estrictamente hablando, el 32X era como una consola aparte. La Mega Drive reproducía un juego, como siempre, y el 32X mientras tanto se ocupaba de los Nos roba cálculos que la declaraciones. consola no podía hacer por sí misma. Como, yo qué sé, complejos cálculos gráficos o como reproducir entornos poligonales. La tecnología que utilizaba, en resumidas cuentas, era la misma que la de Saturn. Es decir que lo que se esconde aquí dentro, en resumidas cuentas, es exactamente la misma arquitectura que la que se esconde dentro de una Saturn. Bueno, también más o menos. El cerebro del sistema son 2 chips Hitachi SH2 en paralelo. Exactamente los mismos chips y la misma disposición que tienen en la Saturn. ¿Significaba eso pues que el 32X era una suerte de Saturn en miniatura? No exactamente. Sega y Hitachi tenían muy buena relación a mediados de los 90. Las malas lenguas dicen que los presidentes de ambas empresas, Nakayama y quien fuera en Hitachi, eran muy amigos y jugaban juntos al golf habitualmente. Bueno, el caso es que Sega utilizó tecnología Hitachi para casi todo. Para 32X, para Dreamcast, para la Saturn, para todo. Fíjate si había buena relación que hasta Hitachi tuvo su propia versión de Saturn, la llamada High Saturn, que era una versión de Saturn portátil con karaoke y con GPS. Y en teoría también iba a utilizar un chip Hitachi, el proyecto Júpiter, que era otro proyecto paralelo más en el que estaba trabajando Sega Japón en aquel momento. Un que proyecto, la por cierto, Saturn, que nadie ha sabido confirmar exactamente qué era. Bueno, iban a ser una Saturn y una Júpiter ahí. Tal cual, pero sin lector de CD, que iba a usar cartuchos de toda la vida. Mientras que otros dicen que iba a ser esa Mega Drive 2 que tenía en mente Nakayama antes de explicarles la movida a la gente de Sega América. En cualquier caso, tenía todo el sentido que 32X utilizase la misma tecnología que Saturn, porque como os decía antes, uno de los miedos que tenían en Sega era, pues eso, ¿no? Que los desarrolladores... Miren ese 3D maravilloso. Del cambio de generación. De alguna manera, pensaron... desarrollar en 32X les serviría para coger práctica, ¿no? Para desarrollar el día de mañana en Saturn.
Así que era perfecto que compartieran tecnología, ¿no? Por lo menos dentro de este tren de pensamiento. Pero las similitudes entre el 32X y Saturn se acaban aquí, ¿eh? Compartían cerebro y nada más. Itachi significa comadreja, madre de Dios. Entonces me estás diciendo que en la serie de Vaca y Pollo, contraparte, hay otros protagonistas que son una comadreja y un chimpancé se llamaba la comadreja Itachi. Pues sí que era millonario el cabrón. El 32X no tenía más que una minúscula parte de la memoria que tenía Saturn. No contaba con coprocesadores gráficos ni con un sistema de sonido similar. Es que ni siquiera compartían herramientas de desarrollo. Su arquitectura tenía tan pocos aspectos en común que no se podía reaprovechar nada. ¿Y qué tenía entonces el 32X en su interior además de estos dos chips? Bueno, pues un poquito más de memoria RAM, un par de canales de sonido, que en conjunto permitían a este combo Mega Drive 32X, pues mira, reproducir una paleta de colores de 32.000 y pico colores, que era 60 veces más que la de la consola tal cual, y era capaz de renderizar, lo más importante, hasta 50.000 polígonos por segundo, que era 5 veces más de lo que podía hacer Virtua Racing con su chip SVP. Aunque claro, comparado con Saturn, que hacía cientos de miles de polígonos, pues era más bien poco, sí. Que ya que hablamos que hemos jugado a Bunny Ranger, pasaros por mi canal de YouTube si queréis ver el futuro vídeo. El Sega Virtua Processor. El chip a imagen y semejanza del Super FX de Nintendo, que fue utilizado únicamente en esta adaptación de Virtua Racing. Este era otro más de los proyectos que tenía Nakayama en la recámara por ese miedo que le provocaba la Next Gen. Este hombre vivía sumido en el miedo, el cual justo estaba siendo desarrollado en aquel momento, a principios del 94. De hecho, los creadores del 32X se lamentaron años más tarde que Nakayama no les explicó nada de este plan paralelo, nada de nada. Bueno, historias de Sega aparte, que hay unas cuantas, hay que reconocer que técnicamente el 32X estaba muy bien. De verdad, lo digo de verdad. Sí, solo que para mí salió en la época equivocada. De tiempo. Y es que se desarrolló en poco más de medio año, en unos 8 meses aproximadamente. La pregunta es, claro, ¿aprovechaba esta arquitectura? ¿La aprovechaba bien? Vamos a ver. Xavier-Blue, escuchad lo que voy a decir, familia y Pinku. Sasuke tenía una comadreja de hermano, y yo una rata. ¡Qué vidas! Ay, Dios. Todos tenemos siempre un familiar que es más un animal que un humano. Siempre, Xavier, siempre. Acuérdate. Mi hermano, si quieres saberlo, es un gorila. Y vemos a sus compañeros en el Loro Parque, que es el zoológico que tenemos por aquí. Es un gorilita. Vamos a verlo. ¡Ojo, el Doom! Mira, movía el Doom, señores. ¡Movía el Doom! Mirad esos 3D poligonales. El catálogo del 32X fue, bueno, decir lamentable es quedarse corto. Quiero decir, he tratado ya en este canal muchas videoconsolas olvidadas. Literal, que no mueve el Doom. Un microondas. Obvio. Los microondas no mueven videojuegos. Por lo tanto, el Doom. Por lo tanto, el microondas no lo mueve. ¿Qué pasa? ¿No dicen que los videojuegos salen hasta el microondas? Pues el microondas no lo mueve. Jaguar, os he hablado de Lynx, consolas que fueron fracasos comerciales, pero bueno, que al menos llegaron a tener un centenar de videojuegos, a veces un poquito más. Pero es que el 32X, por contra, solo tuvo 40 juegos. Nada más que 40. Es que hasta el Mega CD, con todo el cachondeíto que siempre hemos hecho con él, tuvo más de 200 juegos en su catálogo. 205 veces más. Cifra que encima no es real del todo, en realidad esa cifra no, pero se aproxima. Porque Tectoy, la mítica productora brasileña, desarrolló un juego para 32X exclusivo que no salió nunca de Brasil. Tan solo 40 videojuegos, de los cuales poco menos de 30 vieron la luz en Europa, y en Japón es que no llegó ni a los 20. Y es que encima tiene trampa, porque 6 de estos juegos requerían el uso de un Mega CD. Es decir, que solo podías jugar si tenías un Mega CD conectado a la consola, lo cual era un despropósito total. Estos juegos no eran más que versiones un poco mejoradas de títulos que ya estaban en Mega CD. Los famosos juegos Full Motion Video, los de toda la vida, pero bueno, con un poquito más de resolución gracias a la memoria extra que aportaba el 32X. Pero claro, seguían... Esta práctica se hacía muy habitual. Full Motion Videos que cogían como extractos como escenas de película o cinematografía y lo compaginabas con un poquito de movimiento como haciendo gameplay. Esto luego se ha hecho en indie...
Esto luego se hace muy poco hoy en día, pero se hacen en indies originales, en indies con narrativa y demás, que se usa este método también. Los juegos de siempre, juegos injugables, aburridos, como el infame Night Trap. Ay, este Night Trap es de los más famosos, ¿eh? Night Trap es de los más famosos. Siempre juegos injugables, aburridos. En este juego es como que vigilabas en una, o sea, vigilabas una cámara en una casa, cámaras de vigilancia, y tú podías cambiar el destino de los protagonistas de la casa, algo así era. Era una movida muy rara, ¿eh? O como Corpse Killer. No sé, supongo que en la época todavía habría esperanza de que aquellos juegos encontrasen su lugar en el mercado. Si no es que no me explico que... No, sí, estos juegos son mí. No voy a mentir, son mí. Vale, a nivel jugable y demás, ¿sabes? Hoy en día no lo recomendaría jugarlo. Pero sí que es verdad que hay indies actuales que usan este método y los hacen bien, pero abarque más narrativo, abarca más a como visual novel. Porque es lo que mejor se le adapta, es lo mejor que se le apega bien, ¿sabes? A este tipo de métodos. Y les queda bien, ¿eh? Hay algunos muy buenos y uno de ellos es de Suda 51, lo mismo de la saga No More Heroes. El de Silver Case, por ejemplo, usan este método. O a veces usan también unos poquitos de Nintendo también usaban este método. Pero se juega bien, ¿sabes? Desarrolladoras como Digital Pictures, la principal responsable de estos proyectos, insistirá tanto con ellos. Por cierto, acordaos de echarle una visita a mi vídeo dedicado a Night Trap, en el que repasamos la historia de este juego y su productora. Por aquí estará el link, o debajo, yo qué sé. Se lo puso aquí arriba en etiqueta el cabrón. Dejando a un lado estos full motion video, ¿qué ofrecía el 32X? Bueno, supuestamente convertía la Mega Drive, como decíamos, en un sistema de 32 bits, ¿verdad? Pero buena parte del catálogo no eran más que versiones con algunas mejoras de títulos que ya estaban en Mega Drive o en Super Nintendo, como por ejemplo Mortal Kombat 2, que en honor a la verdad se veía muy bien, casi al nivel de la recreativa original, o como el Blackthorn de Blizzard, que en vez de utilizar sprites de toda la vida, como en Super Nintendo, usaba personajes poligonales. Lo que no se entiende, ni siquiera a día de hoy... Por cierto, los controles se parecen un montón a Flashback, la verdad, cuando se tiene que subir aquí en las plataformas y todo. Como en Super Nintendo, usaba personajes poligonales. Lo que no se entiende, ni siquiera a día de hoy, es que 32X no tuvo su propio Sonic. O sea, Sega había demostrado que tener un Sonic en el catálogo era la mejor manera de vender una consola. Mega Drive tuvo su Sonic, Master System también, hasta el Mega CD tuvo su propio Sonic. Pues 32X no tuvo su propio Sonic. A ver, sí hubo en desarrollo un proyecto para hacer un Sonic para 32X, el llamado Sonic Mars, pero es que esta historia merecería su propio vídeo, porque, menudo culebrón. Si queréis saber más, por cierto, echadle un vistazo al tercer capítulo de la evolución de Sonic en este mismo canal, que ahí lo explico en detalle. Está por aquí o donde sea. Bueno, 32X sí tuvo su propio Sonic, solo que no lo protagonizaba Sonic, sino su archienemigo Knuckles. Knuckles Chaotix, un título basado en una demo técnica desarrollada por Sega Japón poco después de acabar el Sonic CD, que primero estaba pensado para Mega Drive, luego lo estuvo para Saturn y acabó en el 32X. Supongo que para nutrir un poco su catálogo, ni que fuera, yo que sé. Un juego que, bueno, técnicamente lucía en algunos aspectos, es verdad, pero como juego era de lo más normalito. Hubo también en 32X muchos juegos deportivos, juegos de golf, de béisbol, deportes patrios americanos, ¿no? Cuando son de antes molada, dicen que no hay jugado ninguno. Ojo, se llama... No, lo peor de todo es que dicen que Sony eran algunos están cerrados, en plan, Sony son los mejores, los clásicos, que los actuales, cuando en los actuales hay algunos guapos, y después otros de, es que los de ahora, los Sony nunca han sido buenos, ¿no? Porque no juegan los clásicos o todos los títulos. 36 grandes agujeros. Vaya. Qué mal. Juegos orientados, claro está, al público norteamericano, porque es que es eso, el 32X era un proyecto de Sega of America. Y eso se notaba mucho en el catálogo, aunque a decir verdad, ninguno de estos títulos deportivos destacaba en ningún aspecto, como mucho el NBA Jam. Pero es que ni técnica ni jugablemente destacaba por encima de ninguno en el mercado en ese momento. ¿Eso? Donde sí demostró todo su potencial del 32X fue en los shooters tridimensionales, empezando por la brillante adaptación de Star Wars Arcade. Era espectacular y poco tenía que envidiar a la recreativa original. No era el único, estaban también títulos espectaculares como Metalhead o como Shadow Squadron, que lucían increíblemente bien, sobre todo conocidas... Y así, señores, empezó los Call of Duty, porque descubrieron que el 3D maravilloso... ¡Oye! ¡Ali! Let's dance, boy.
Gracias por ese rey ricolino. ¡Hacedle promo! ¡Hacedle shoutout! ¡Seguidlo! ¡Dale el corazoncito! Le falta shoutout. Ahí. Ah, están jugando al Super Animal Royal. ¿Ese cuál es? Ese no sé cuál es. ¿Qué tal ha ido allí, cariño? ¿Qué tal, Dios del Karma? ¿Qué tal, Curi? ¿Qué tal? Que venís de la raíz. Gracias por esas 3 personitas. Y gracias por esos 3 angelitos ricolinos. ¡Eso! ¡Dale el corazoncito! Furros con armas. Ah, vale. Pues furros con armas. Super Animal Royal, juegazo. Pues seguidle si queréis verle jugar. Tamara, Uli, cariño. ¿Cómo está mi niña? ¿Qué tal el trabajito? Limitaciones del sistema Mega Drive. Espectacular. Fortnite con furro. Oh, Dios Doom, mío. El clásico de ID ¡Joder, Software. Doom! Sí, a ver, es cierto, ha pasado a la historia como una más de aquellas versiones infames que aparecieron en la época de este mítico juego, ¿no? Con ese marco y esa horripilante música que tenía. ¡Uf! Pero dejando a un lado estos detalles, la versión de Doom de 32X gráficamente es una de las mejores que había en ese momento. Ojo, teniendo en cuenta, insisto, las circunstancias, lógicamente. La historia de ese juego es interesante, ya me lo resumirán. Un poco tuneada y poco más. Una conversión en la que, según la leyenda, trabajó John Carmack en persona, que consiguió sacarle un rendimiento a este sistema que pocos imaginaban que fuera capaz. Sin embargo, no fue Carmack quien demostró el verdadero potencial. ¡Oh, mira, el Space Wonder! Fue la propia Sega, y en concreto el equipo AM2. No solo 32X tuvo las mejores conversiones domésticas hasta entonces de clásicos como Afterburner o como Space Harrier, que se veían de total y absoluto lujo, sino que las conversiones de Virtua Fighter y Virtua Racing, los grandes éxitos de Sega en el recreativo de entonces, eran brillantes. Así lo digo, de verdad, brillantes. Hay quien dice incluso que jugablemente hablando, esta conversión de Virtua Fighter era mejor incluso que la de Saturn. El problema es que la conversión de uno de los mejores juegos de lucha de la historia contrastaba, y mucho, con algunos de los peores juegos de lucha de la historia. Era la época de los clones de Mortal Kombat, así que en 32X se vieron juegos de aquellos que daban auténtica vergüenza ajena, como este Brutal Unleashed. ¡Hala! Dios, ¿Y este? ¿qué es esto? Son furries peleando, pero ¿qué haces con la túnica? ¡Oh, por Dios! No entiendo. Por último, ¿Y este un par de juego? curiosidades de este catálogo. Por un lado, aquí está Colibri. Un juego de los creadores de... Uy, que se me cae. Un juego de los creadores de Echo the Dolphin, en que el protagonista es literalmente un colibrí que dispara rayos. Espectacular. Y BC Racers, un juego de carreras ambientado en el universo de Chuck Rock. Sí, amigos, Chuck Rock, solo los más viejunos sabrán de quién hablamos. Yo no sé quién es Chuck Rock. De viejunez. Y que, por cierto, fue el primer proyecto profesional del futuro creador de la saga Tomb Raider. ¿Quién es Chuck Rock? Hablando de furros y mira, total, ni que predijamos el futuro o algo. ¿Cuántos mods? Me siento más seguro, total. Me siento seguro, pero luego cuando lleguen a las 2 de la mañana ninguno está. Te vi un ratito, estuve con fiebre en la tarde, ¿qué dice? Ya estoy mejor, aprovechando para jugar un poquito de eso. Descansa, cariño, y refrescate y tómate una medicación, ¿vale? Bueno, es que no te puedes además ahora. Blue se despide con clase como una ya se me va uno. Yo sabí. Amigos. Te casa, mucho ánimo. ¿Viste? Qué raro, Hay que ser que no lo vimos. Coged carta de Strilu y podéis canjear cositas chulas. Una saga de videojuegos antiguos tengo entendido. Veamos. Que no queda mucho. Exclamación Streamloops, pues si queréis cartitas. No hace falta que os diga el enorme fracaso que fue el 32X. Cualquiera que viviera aquella época lo sabe, lo vivió. Y los que no, bueno, que probablemente no sepáis ni siquiera que existió este cacharro, pues es la mejor demostración. El fiasco del 32X fue total, fue absoluto. No llegó ni siquiera al 1.000.000 de unidades. Vendió solo unas 800.000 unidades en todo el mundo. Sí, es poquito, con los 40 millones de Mega Drive que había en ese momento en el mercado, es una cifra ridícula. Bueno, imaginaos, si es que Sega Saturn fue un fracaso y vendió casi 10 millones de consolas, ¿en qué lugar deja eso al 32X? No, ya. El fracaso del 32X se debe a muchas razones. Ya para empezar, como os comentaba, lanzar un sistema al mercado por miedo, por puro miedo, no es un buen augurio de nada. Pero es que además, explicadme qué sentido tenía lanzar el 32X, que pretendía ser un puente entre la vieja y la nueva generación, con meses de diferencia respecto a Saturn.
El 32X apareció en Europa a principios de 1995. Saturn apareció ese verano. En Estados Unidos igual, había una diferencia de poco más de 6 meses, pero es que encima en Japón apareció antes Saturn que el 32X. O sea, el puente apareció después. El 32X hubiera tenido sentido, no sé, el año 1993, por ejemplo. Pero en el 95, cuando faltaban meses para que apareciera la verdadera nueva generación, ¿quién en su sano juicio iba a comprar un periférico para ampliar las capacidades de una consola ya clásica? No sé qué pesaba Sega, la verdad. Imaginadlo así. Imaginaos que 6 meses antes de que aparezca la PlayStation 5, Sony lanza un cacharro llamado, yo qué sé, el Sony 128Z, que aumenta un poco las capacidades de la consola de la PlayStation 4, pero nada más. ¿Lo habríais comprado? No. ¿Sabiendo que la Next Gen está a la vuelta de la esquina? Que es cierto que el 32X era... No me compro ahora la Nintendo Switch porque estoy esperando la Nintendo Switch 2. Muajajajaja. A mí diréis, ahora estaréis calentito en el chat. Barato. Apareció por 32.000 pesetas, 190 euros aproximadamente, que comparado con las 70.000 pesetas que costó Saturn, más del doble, parecía poco. Pero claro, es que los chavales de aquella época no éramos tontos. Ya habíamos pasado por el Mega CD. Sí, salió Saturn y Play 1, Y Play 1 lo petó Todos también, los de la época lo sabíamos. Sabíamos que iba a pasar. Sabíamos perfectamente que en cualquier momento Sega se desentendería del 32X y se centraría exclusivamente y lógicamente en Saturn, como efectivamente sucedió. Lo gracioso del caso es que el mayor enemigo del 32X no fue otra consola, no fue nada por el estilo, sino que fue... Un Sega Neptuno, un Sega Júpiter. ¿Se imaginan? Un Sega Mars, un Sega Mercurio, un Sega Mercury, un Sega Earth de la Tierra. ¿Se imaginan? Una preguntita, ¿tu nombre por casualidad te inspiraste en quién? Pinkie Pie de... Carlos No, Estrade esto es dice Little es que Pony. tanto el 32X y Saturn por el momento que salieron ya tenían que Hola, haber Carlos. planificado un hardware para el 3D como fue la PSX y N64. Sega Mars es la 32. Ah, es verdad. Vamos a llamarle Sega Mars. Nada, señores, Sega estudiando los planetas del sistema solar, ¿eh? Agüita, loco. Por eso sí, ha dicho peseta, la moneda de Resident Evil 4. Ahí no existía ni el euro, joder, es verdad. Imagínense el poblado que tan envejecido está que existía hasta las pesetas. Es verdad, yo viví la época de las pesetas, que es maravilloso. Era barato comprar pesetas. Pues también por la economía del momento, estábamos en la época dorada en España. 32X, literal, la consola es una ecuación. Vamos a sustituir X por 32, a ver cuánto da. Vamos a buscarlo. A buscarlo. Mira, el Donkey Kong. La etiqueta pica, ya lo sé ya. Con solo 2 meses de diferencia apareció en el mercado europeo Donkey Kong Country para Super Nintendo. No lo he jugado nunca. Cual lucía sin artificio alguno, sin chips ni mandangas, incluso mejor que la mayoría de juegos del catálogo 32X. La publicidad de la época, de hecho, ya se lanzaba una pullita a Sega y a sus ingenios, ¿no? Aquí lo veis. No, no es un CD-ROM. No, ese CD-ROM no es accesorio para 32 bits, tampoco son 64 bits. Oh, Dios mío, son 16 bits. No es un accesorio de 32 Madre bits, de Dios, son sí. 16 bits. Cómo se quemaban, ¿eh? Sabemos que lo de Donkey Kong Country no eran gráficos poligonales reales, sino más bien fotos de gráficos poligonales. La verdad es que si no tienen un 1 o 2, me pierdo. Entonces, con la Xbox, ¿cómo te orientas? ¿La Xbox 360? ¿La Xbox Series S? ¿Series lo de X? Sega Saturn es por esto. Sega llamaba a todas sus consolas como los nombres de planetas del sistema solar, es decir, Proyecto Sí, Saturno, Saturno, Proyecto Marte, Proyecto Neptuno, Neptuno. pero Saturn se quedó con su nombre original, no se lo cambiaron. Cierto. Nunca llegamos a los 69 bits, aún no estamos preparados. Ay, Dios mío. Reales. Pero eso al público le daba igual. En realidad, Con Donkey Kong guijo, Country ¿no? era mejor si me apuras que cualquier juego del catálogo 32X y no hacía falta comprar ningún periférico para Super Nintendo. Vendió casi 10 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el tercer juego más vendido Por de Super cierto, Nintendo. las cajas del Super Nintendo eran súper grandes. ¿Por No, qué? y ojo, en ¿Por qué eran tan grandes? Nunca he cogido ninguna, ¿vale? Así que, ¿por qué eran tan pleno enormes? cambio ¿Por qué eran tan grandes? nacional, que tiene el doble de mérito.
El 32X en definitiva destruyó la imagen de Sega como fabricante. En serio, hizo mucho más daño esto que cualquier artefacto posterior, incluso la Saturn, porque lanzó un mensaje al mercado clarísimo, cristalino. Da igual que te dejases un dinero en un sistema de Sega, en cualquier momento la compañía podía dejarte tirado. Una lección que muchos aprendieron. Aprendimos. Por eso siempre fue su peor enemigo. Yo creo que Nintendo y Sega están en una batalla de a ver quién tiene la más grande, ¿no? Así, en plan, yo tengo el pito más grande, ¿sabes? Y es una pena porque, los cojones, lo dicho, este también. cacharro era un sistema muy ingenioso y tenía en su interior una arquitectura que, bien utilizada, podría haber dado mucho de sí. Pero es que no era el momento, ni el lugar. 32X no tendría que haber visto la luz nunca. Como mínimo, no en el 94 ni en el 95. Si hubiera aparecido un poco antes, quizá, la historia hubiera sido diferente. Pero tal como estaba pensado, por desgracia, el 32X nunca podría haber... Y así Sega cayó poco a poco a no ser un fabricante de consola, hasta caer en picado y solo hacer videojuegos por malas decisiones de la compañía. Triunfado. ¿Qué es esto de un puente generacional? ¿Qué es esto de venderlo como la alternativa barata a la nueva generación? No tiene sentido alguno. Es así de triste, pero el sistema nunca tuvo ninguna lógica, ni comercial, ni técnica, ni nada de nada. No, es la verdad, no tuvo lógica. Es el 32X de Sega, no una consola olvidada, sino un periférico olvidado, pero bueno, ya me entendéis. La seta, ¿no? La seta de la Mega Drive, que se conectaba para hacer el Megazord. Comentadme qué. El Megazord, es verdad. Dijisteis como yo y dijisteis ni con un palo. Comentadme vuestras experiencias, vuestras ilusiones, vuestras opiniones, lo que sea. Explicadme, lo dejáis aquí en los comentarios y yo le echaré un vistazo enseguida que pueda. Y recordad que estoy en el Twitter, que estoy en el Twitch haciendo directos todos los miércoles y todos los sábados, que tengo en Instagram, todo por aquí. Que tenéis... Yo lo mismo, pero yo hago directo todos los días. También tengo Pajarito Azul, también tengo un canal de YouTube, el cual también subo vídeos todos los días, de los gameplays que jugamos por aquí. Que le tenéis que dar a subscribe, que le tenéis que dar a la campanita, que no sé para qué sirve. Like, subscribe, campanita, y nosotros nos vemos en la próxima ocasión. Recuerden suscribirse, ¿vale? Para ver su contenido. Denle like a su vídeo, al igual que los míos, ¿vale? Y compartirlo con todo el mundo, si hace falta. Vámonos.